Nuestro invitado de hoy es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde fue fundador y coordinador del área de Derecho Electoral. También ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además, ha participado como docente en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. En el sector público, también se desempeñó como secretario técnico del Grupo de Trabajo del Senado mexicano sobre la reforma política. Es miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y fue asesor del consejero presidente del IFE, José Waldemar. Desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, se desempeñó como presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, cargo al que fue electo por la Cámara de Diputados para un periodo de 9 años. En medios de comunicación ha tenido una amplia participación en muchos espacios de radio, televisión y prensa escrita. Hoy con nosotros, Lorenzo Córdoba Vianello. Muy querido Lorenzo Córdoba Vianello, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación, mi querido Julio. Un privilegio estar contigo, así que pues, nada, no podría estar mejor. Te lo agradezco de verdad. Pues nada, mi querido Lorenzo, reservando este espacio para conversar a inicio de año, un año que promete tener muchas sorpresas, un año muy dinámico, la ruta electoral para el 2024 que concluirá el 2 de junio próximo. Y bueno, hablar contigo, un hombre que tiene una gran trayectoria, una gran calidad moral para platicar respecto a los procesos electorales, y un gran amigo también, lo debo de decir, muy apreciado, pero apreciado por esas condiciones justamente. Así que, Gracias, es muy generoso. Gracias, Julio. Y bien correspondido. hombre, por favor, muchas gracias. Platícame un poco, Lorenzo. Inicia este año electoral, ya hay definición de dos candidatas muy importantes y también de un candidato por MC. Sin embargo, este tiempo de campaña no es simplemente lo que corresponde a la selección de esos candidatos, me refiero a la presidencia de la República, sino también a un proceso electoral que, según entiendo, tendrán que instalarse más de 170,000 casillas, sortear a 13 millones de ciudadanos para que participen en las mesas. O sea, es un despliegue enorme. Platícame un poco qué ves venir antes de que entremos al tema de la selección de candidatos. No, Julio, en efecto, estamos en la antesala de la elección más grande de nuestra historia. Esto por tres razones fundamentales. La primera, que ya anticipabas, digamos, es decir, el despliegue operativo territorial que tendrá que realizar el INE, que es inédito. El número de casillas, el número de ciudadanos que van a ser funcionarios, como ya lo decías, el número de ciudadanos que tienen que insacularse y visitarse en sus domicilios para capacitarlos, para convencerlos, etcétera, el número de materiales electorales y demás. Es decir, el INE está enfrentando el que va a ser el proceso más complejo y más voluminoso, digámoslo así, de los que ha hecho en toda su historia. Todo esto se deriva, y esa es la segunda razón, pues del crecimiento poblacional, de la lógica demográfica que sigue teniendo nuestro país, que sigue teniendo una población creciente. Y esto impacta evidentemente en el padrón electoral, es decir, el número de potenciales electores aumenta elección tras elección. El INE ha estimado, estamos justo en estos días en lo que será el cierre del padrón y entonces tendrán que afinarse las cifras, pero ha estimado que van a ser cerca de 98 millones, vamos a ser cerca de 98 millones los votantes. Un dato comparativo, estamos hablando de 9 millones y medio más de quienes votamos en la elección de 2018, en la última elección presidencial. Y en tercer lugar, porque nunca había habido una disputa tan grande por el poder político como lo va a haber el 2 de junio próximo. Es decir, la concurrencia de elecciones locales con las federales lleva no solamente a que todos los estados tendrán alguna elección local
además de las tres federales, presidentes, senadores y diputaciones, que implica que en 9 entidades se va a renovar el Ejecutivo, en 31 estados se va a renovar el Congreso local, es decir, todos salvo Coahuila, que acaba de tener elecciones el año pasado para renovar su Congreso, y en 30 estados también se tendrán elecciones de alcaldías, es decir, vamos con más de 1,800 alcaldías que se van a renovar. Si tú sumas todos los cargos públicos que van a ser definidos en las urnas, pues estamos hablando de más de 20,300, que es una cifra inédita. Entonces, multiplica eso por el número de candidaturas, vamos a estar en un proceso electoral en donde en las próximas semanas vamos a tener literalmente cientos de miles de candidatos recorriendo el país y pidiendo, haciendo sus propuestas y pidiendo el voto público. Entonces, por esas tres razones vamos a la elección más grande. Va a ser una elección además muy compleja. No entró todavía, ya hablaremos de eso, de la dimensión estrictamente política, digamos, lo que está en juego, las candidaturas, como bien decías, etcétera, sino que es una elección también que tiene una enorme complejidad de contexto. Como sabes, el crimen organizado pues, está desatado. La situación de inseguridad es uno de los problemas públicos más graves y eso impacta en todos los ámbitos de la vida social, incluido el ámbito electoral. El gran desafío que tenemos como sociedad aquí no es un asunto de partidos, no es un asunto de posturas políticas o ideologías. Como sociedad, el gran desafío que tenemos es que la violencia no irrumpa en el proceso electoral. Hemos visto en otras partes del mundo, bueno, ahí está Ecuador con las elecciones presidenciales del año pasado, en fin, que cuando la violencia impacta y en algún grado ya está ocurriendo. Cada vez son más frecuentes las noticias, bueno, ya me ha aparecido, quiero decir, noticias de precandidatos que Que han sido asesinados. así es. Esto no es nuevo, lamentablemente. En 2018, el INE registró 27 aspirantes a algún cargo de elección popular entre precandidatos, precandidatas, candidatos y candidatas que fueron asesinados durante la elección, aquella elección. En 2021 la cifra aumentó a 30. Esos son los registros del INE a propósito de quienes efectivamente estaban registrados, pues, para una aspirando a un cargo. Y bueno, pues esperemos que obviamente esa cifra no se rebase, porque eso puede descomponer gravemente el ambiente en un contexto, pues, muy marcado por polarización, por tensiones, por mucha intolerancia en el discurso público, que es algo muy preocupante, porque a veces, y que es normal que en una elección todo, digamos, las pulsiones, las emociones se desborden y se plasmen. Pues es normal, es la lucha por el poder político. Eso pasa en todas las democracias. El problema es que no hay que olvidarnos nunca que hay un día después y el día después todos los problemas que tenemos van a seguir ahí, nos van a necesitar a todos para resolverlos en mayor o menor medida. Entonces, mira, bueno, es una elección además. Yo digo que va a ser muy interesante, entre otras cosas por una coincidencia adicional. Este 2024, Julio, es el año de toda la historia de la humanidad en el que el mayor número de ciudadanas y ciudadanos estaremos convocados en nuestros respectivos países a votar. Se estima que hay más de 70 países que van a elecciones este año. Algunas de ellos son las democracias más grandes, más pobladas del Ah, planeta, la India, Estados Unidos, Indonesia, ¿no? En donde, fíjate, nada más la India son 1,400 millones de electores. Eso sí es hacer sí, claro. elecciones y Menudo tema, claro. exacto. Entonces, y se calcula que cerca de 3,000 millones de ciudadanas y ciudadanos estaremos yendo a las urnas a elegir algún cargo de elección popular, lo cual, pues hombre, es algo también que te habla de que la democracia, a pesar de sus problemas, pues, sigue allí, ¿no? Y se refrenda y se recrea año con año, ¿no? Qué bueno que haces esa reflexión global, porque efectivamente este año en el mundo, sí, los ánimos están, no, México no es exclusivo de tener ánimos caldeados, Así es. temas coyunturales con el tema democrático, pero también, Lorenzo, platícame una cosa, más de 9 millones se incorporan al padrón Sí. con derecho a voto en relación al 2018, pero también este año el INE tiene un recorte presupuestal importante, un recorte que, por cierto, por primera vez no se objetó, al Así menos no que yo me haya enterado, puedo estar equivocado, pero no vi que se objetara o que es se correcto, defendiera. correcto, sí. ¿Y qué implicación tiene esto? Si bien no prosperó el famoso Plan B Sí. en quitar al personal calificado y cualificado que tiene línea a lo largo de una gran trayectoria y de un gran trabajo de profesional de carrera,
sí se ve impactado con ese recorte, supongo yo. Sin lugar a dudas. Mira, Julio, déjame comenzar por lo que mencionabas del plan B. Afortunadamente, llegamos con un INE que tiene, digámoslo así, condiciones jurídicas y condiciones históricas, déjame decirlo así, de mucha fortaleza, incluso de confianza pública. Déjame compartirte unos datos para poder hablar de cómo llega el INE a esta cita electoral, la de este año. Mira, desde que el INE nace, es decir, desde que sustituye al IFE en 2014 con la reforma de aquel año, el INE ha estado involucrado en la organización de 334 elecciones. Más un dato comparativo, el IFE en 23 años de existencia organizó 18 elecciones federales. El INE ahora ha organizado 334 elecciones. Incluyo todas, federales, locales, ordinarias, extraordinarias, los mecanismos de participación ciudadana, la Asamblea Constituyente, la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, etcétera. Pero el dato relevante es que no ha habido un solo conflicto postelectoral en esas 334 elecciones. Y eso nunca nos había pasado en un periodo ya tan largo de nuestra historia. Es decir, estos 9 años, casi 10, que van a ser 10 dentro de un poco, el INE cumple 10, su primera década en abril de este 2024, este es el periodo más largo de toda nuestra historia en términos de gobernabilidad democrática y estabilidad política. Y eso es gracias al sistema electoral que tenemos. Por eso era absurdo, digo yo, una reforma constitucional primero y luego una reforma legal que partía de la premisa equivocada desde mi punto de vista, que el propio presidente hizo pública en la ceremonia del aniversario de la Constitución en 2022, el 5 de febrero de 2022, cuando sostuvo que iba a presentar una iniciativa de reformas electorales para que dejara de seguir habiendo fraudes y los muertos ya no votaran. Eso estoy citando prácticamente textualmente. Digo, yo respeto los distintos puntos de vista, pero me parece que es una perspectiva equivocada, sobre todo porque en estas 334 elecciones, segundo dato, se ha generado un índice de alternancia del orden del 62%. Es decir, dicho de otra manera, a nivel nacional, ¿no? Elecciones federales, locales, municipales. Es decir, la posibilidad que tiene un partido hoy, en estos 9 años, que ganó una elección, de volver a repetir el triunfo en la siguiente cita electoral es de apenas una entre tres. Y todos los partidos, sin excepción, se han beneficiado y se han perjudicado por este fenómeno. Es decir, el voto sirve, el voto cuenta, el voto ya no solamente es un mecanismo, un derecho que los ciudadanos asumimos como para poder elegir a nuestros gobernantes y representantes, sino también es un auténtico mecanismo de rendición de cuentas. Es decir, es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos premiamos o castigamos buenas o malas gestiones públicas. Y eso es una riqueza importantísima. Y el tercer dato que te menciono es la credibilidad pública que tiene el INE. El último encuesta que yo conozco, que se ha hecho pública, la de GEA-ISA, que se levantó en diciembre pasado, coloca al INE con 80%, es decir, el INE no ha perdido de la confianza y la credibilidad pública, 80% de confianza pública, de convicción de que el INE hace bien o muy bien su trabajo. Y esto lo coloca como el órgano del Estado mexicano, ya no solo civil, en general el órgano del Estado con mayor credibilidad pública. Eso es algo que hay que valorar mucho. Dicho lo anterior, esas son sus fortalezas. Bueno, el INE llega con muchos problemas. Empiezo por el que anotabas, el del recorte presupuestal. Al final del día, dado que el recorte fue de 5,000 millones de pesos, 5,004 millones de pesos para este 2024. Sin embargo, dado que no se concretó la realización de una consulta popular, cosa que era posible, hay cerca de 3,500 millones de pesos que se habían solicitado precautoriamente, porque así se lo ha mandatado la Corte al INE, para este ejercicio que no se va a realizar. Entonces, para todo efecto práctico, el recorte es del orden de 1,500 millones de pesos. Bueno, de todos modos, es el recorte más alto de toda la historia aplicado a la autoridad electoral en un año de elecciones federales. Fíjate, en 2018
El recorte que se le aplicó al INE fue de 800 millones, casi 800, poquito menos de 800 millones. Ahora es prácticamente el doble. Y lo que es lamentable es que este recorte volvió a hacerse, como siempre lo ha hecho la Cámara de Diputados, sin un diagnóstico, sin una justificación, sin una motivación. Es decir, es un recorte arbitrario. Así como pudieron haber sido 5,000, pudieron haber sido 10,000 o 1,000 o 500, porque no hay ninguna razonabilidad que expuso la Cámara de Diputados. Y la Suprema Corte de Justicia, en una impugnación que el INE presentó en años pasados, había sentado el criterio de que no solamente para esa ocasión, sino de ahí en adelante, cada vez que la Cámara de Diputados le aplicara un recorte al INE o cualquier otro órgano, tendría que, respecto de lo que se solicitó en su presupuesto, tendría que justificarse, motivarse y además demostrarse por parte de la Cámara que con el dinero que se entrega sí se puede cumplir con las funciones Operar. constitucionales. Exacto. Y lo que es lamentable es que a pesar de que esta arbitrariedad volvió a ocurrir en la decisión presupuestal de la Cámara de Diputados, por primera vez en 5 años el INE decidió no impugnar ese recorte, es decir, comérselo, con lo cual tenemos dos circunstancias graves. Primero, van a tener que sacar 1,500 millones de pesos o recortarlo de algún lado. Y aunque creo que no se han afectado las partidas presupuestales de la elección, ese dinero lo va a tener que sacar o que compensar haciendo En recortes. algún lugar. Ajá. Así es. Y lo grave es que hubo intentonas de hacer economías en cuestiones de la elección que afortunadamente no prosperaron. Pero la propuesta que la presidencia del Consejo le hizo a ese órgano para asumir el ajuste, implicaba, por ejemplo, la desaparición del histórico fondo para la observación electoral que el INE dispone, que es una partida relativamente pequeña, 18 millones, que el INE pone a disposición de y se distribuye con mecanismos muy auditados, etcétera, de las organizaciones de observación electoral. Eso iba a llevar si eso hubiera pasado, esta habría sido la primera elección en toda la historia en la que no habría habido ese fondo. Sí, yo digo, no recortemos en algo que puede mermar la integridad de la elección. Afortunadamente no prosperó, pero bueno, ahí hay un ejemplo de cómo ese recorte, claro que impacta al INE, ¿no? Una segunda razón, y perdóname que me esté extendiendo, Julio, No, no, no. es que el INE sigue estando bajo fuego. Es decir, se ha reducido, digamos, si se quiere, la ferocidad con la que desde el poder se ataca al INE, ¿no? Respecto de hace un año, por ejemplo. Pero el INE sigue estando allí, sigue siendo acusado de censor, de que se viola la libertad del presidente para decir lo que quiera, cuando esto no existe, porque el presidente tiene obligaciones, entre muchas otras decisiones. Entonces, bueno, a ver, el INE no va a enfrentar mucha lealtad de parte de los jugadores, al contrario, yo creo que van a estar atizando cuando haya alguna decisión que no guste. Y el gran desafío, déjame decirlo así, Julio, que tiene el INE es que con la renovación parcial que ha tenido y con una muy complicada situación de gobernabilidad interna que está ventilándose públicamente y eso es preocupante. Es decir, el hecho, por ejemplo, que la presidenta Tadei haya sido la primera en toda la historia del INE a la que el Consejo le rechaza una propuesta para la Secretaría Ejecutiva, híjole, y que hoy el INE no tenga secretario ejecutivo designado por el Consejo, sino un encargado de despacho, una encargada de despacho, y que eso se replique en 10 direcciones de las 18 que existen, o sea, más de la mitad de las direcciones hoy existen con encargadurías de despacho. Y alguien empezó a decir ahí, perdón, voy a aprovechar este espacio privilegiado hasta para defenderme, alguien llegó a decir, y alguien es la presidenta del INE, ¿no? Es que me dejaron aquí una devastación porque todo el mundo renunció. Mira, cuando yo No, no, estaba no. terminando mi presidencia, en efecto, muchos cargos directivos se fueron conmigo, entre otras cosas porque el plan B estaba vigente en ese momento, todavía no lo había tirado la corte y desaparecía a muchas de esas direcciones. Oye, es gente que no sabe a qué se queda porque le desaparece la dirección, su puesto, su cargo, su lugar, su espacio, digamos, de trabajo, pues muchos se fueron. Pero también hay que decir que en estos 8 meses, desde que se renovó la presidencia, ha habido, Pues ya se habrían podido reemplazar, no ¿no? solo, ha habido una enorme cantidad de renuncias, hasta directivos que lograron nombrar habiendo logrado el consenso en el Consejo, luego le renunciaron. La última renuncia en diciembre fue No, la del el hombre de el sistemas, director de informática, Jorge director de Torres, informática, Jorge. era Pues claro. de quien dependían
pues mucha de la operación no se va a caer el INE, ¿no? Eso que No, claro, operación de pero un hombre sistemas. experto, con No. muchos años de conocimiento, Entonces, claro. yo creo que el gran dilema es que logren resolver este conflicto de gobernabilidad interna, que logren cohesionarse, sobre todo para no perder esa reserva de confianza que va a ser importantísima mantener para conducir a buen puerto la elección. Porque hay muy malos jugadores, Julio. Y este es un país en el que quien pierde no suele, son pocos casos, por cierto, ejemplares de quien dice perdí. Sí, el que reconoce, claro, y La dice a lo que aceptabilidad sigue. de la derrota no es parte del actuar de nuestra clase Cultura. política. Y frente a eso necesitamos autoridades muy fuertes, con mucho prestigio, con mucha capacidad de explicar y decir las cosas, porque si no, bueno, ya también tenemos ejemplos en la historia de cuando le va mal a una autoridad y eso no le conviene a nadie, porque el día después, vuelvo a insistir, van a seguir Tenemos que problemas, volver a platicar. vamos a volver a nuestro Claro. trabajo, en fin, la estabilidad económica, social y política de la sociedad depende de que las elecciones lleguen a buen puerto, ¿no? Lorenzo, ese es hablando para concluir el tema de Sí, andamiaje institucional, me preocupa un segundo tema, sí, que también no canta mal las rancheras, y es es el tribunal. Tribunal Federal Electoral. Sí, Un tribunal acéfalo, un sí. tribunal que parchado, un tribunal que se deja su suerte, que también se intimida, Y con o problemas internos también que estamos viendo justo. bueno, muy graves, que en la vida pensaríamos haber visto, ¿eh? Mira, Esto da para serie de así Netflix, mi es, y creo querido. que, creo que es importante que lo menciones porque no, digamos, las dificultades, déjame llamarlas así, del INE, podrían, en caso de tener un tribunal fuerte, robusto y con empaque y bien asentado y demás, pues podría tener un matiz, porque todos los actos del INE se pueden impugnar ante el tribunal. Y bueno, el tribunal es la última instancia y si tienes un tribunal fuerte, digamos, la mitad del problema está resuelta. El problema aquí es que déjame decirlo así, esa complejidad que está viviendo en el INE, pues también está viviéndose en el tribunal. El tribunal tiene varios problemas. Primero, el recorte, afortunadamente, al tribunal fueron 250 millones de pesos, el recorte presupuestario. No creo que afecte gravemente sus funciones y creo que tiene el empaque desde ese punto de vista para salir adelante. El único problema o el principal problema es que el tribunal electoral se compone por una sala superior, 5 salas regionales y una sala especializada. Bueno, todas las 7 salas del tribunal, todas, las 5 especializadas, regionales, perdón, la especializada y la superior, todas hoy tienen vacantes que no han sido cubiertas porque el Senado ha sido omiso en nombrar a quienes sustituyan, digamos, a los que se fueron. Por ejemplo, en las salas regionales son salas de 3 magistrados y uno de ellos, es decir, un 33%, no ha sido designado. Operan con sustitutos. Afortunadamente, la ley orgánica del Poder Judicial dice cómo se descubren esas vacantes, o cómo se ocupan temporalmente esas vacantes hasta en tanto se hacen los nombramientos, pero eso no es correcto. Y sobre todo, en la sala superior hay 2 vacantes, como mencionabas, 2 de 7. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Bueno, que no se ve que el Senado vaya a hacer esto. Fecha para ponerlo, claro. No se ve. Al contrario, yo creo que dolosamente se están omitiendo estos nombramientos, porque eso, si bien no trae un problema jurídico per se, sí trae un problema de legitimidad, Julio. Mira, déjame ponértelo con este ejemplo. La elección presidencial se tiene que calificar, es decir, validar por el Tribunal Electoral. De hecho, el que hace el cómputo final de los votos para definir quién es o será quien ocupará la presidencia de la República es la Sala Superior del Tribunal. Y para esto la ley dice que tiene que concurrir al menos 6 de sus magistrados. Y hoy hay 5. Entonces, la solución la da la ley. En caso de que no estén al menos 6 magistrados, que hay alguna faltante, bueno, se llamará a quien es decano de las magistraturas de las salas regionales, en este caso una mujer, que sería llamada probablemente para hacer esta tarea. Y desde el punto de vista jurídico se resuelve el tema, pero no de legitimidad. No le conviene al país que quien sea la próxima presidenta o presidente de México sea
calificado, provenga una elección calificada por un tribunal que no está integrado como lo dice la Constitución. Me explico. Y yo creo que hay algo de dolo en esto, porque me parece que pues esto es algo que va a ser utilizado por los actores políticos dependiendo de si se quiere deslegitimar o no, criticar o no el trabajo de la elección. Segundo problema, bueno, decíamos el presupuestal, esto de la integración, y el tercer problema, discúlpame, es pues el que ya mencionabas, o el que mencionábamos. Pues en el tribunal se están dando, pero en serio, Con todo. con todo. Fíjate que es algo muy lamentable. Esta integración del tribunal, que son magistrados y magistradas que fueron nombrados en 2016, nació con un pecado de origen, porque en su momento fueron nombrados 2 magistrados por 3 años, 2 más por 6 y los 3 restantes por 9. Pero después de que habían tomado protesta, incluso protesta de sus cargos, en el Senado se modificó la ley y dijo, no, ¿saben qué? A los que eran de 3, mejor les damos 7. Los que eran de 6, les damos 8 y los de 9, 9. Entonces ya llega un problema que tú dices, oye, pues, ¿a cambio de qué? Y ha sido muy criticada esta integración, pues en el sentido de hacer juzgar más con un sentido político que con un sentido jurídico, y eso es preocupante. Pero además de eso, tienen un problema de gobernabilidad interna que no han logrado resolver desde hace pues, más de 7 años. Es decir, sí, más de 7 años. ¿Por qué? Porque en este periodo, desde que llegaron, desde 2016, no ha habido un solo presidente que es nombrado entre ellos mismos, que cumple el mandato de 4 años que establece la Constitución. Janine Otálora la obligaron a renunciar y se nombró un sustituto. El que nombraron después le dieron un golpe de Estado, para decirlo de alguna manera, lo quitaron y pusieron a alguien más. El caso es que en 7 años ese tribunal ha tenido 6 presidencias. Y la verdad, lo que acaba de ocurrir en diciembre y a caballo del año, ¿no? El 1 de enero, que nombraron a Mónica Soto como presidenta y destituyeron o exigieron la renuncia a 3 de los 5 que están, la renuncia de Reyes Rodríguez como anterior presidente, bueno, pues la verdad no tiene ni pies ni cabeza porque los magistrados que algunos llamaron rebeldes, los 3 magistrados que exigieron esa renuncia y pusieron a la nueva presidenta, dijeron que le habían perdido la confianza al anterior. Óigame, pero la presidencia del tribunal no es un cargo de confianza, primero, y segundo, nunca expusieron cuáles son las razones por las que le perdieron la confianza. Entonces se abre la puerta al sospechosismo y a que uno se imagine las peores cosas, porque entre otras cosas, estos 3 magistrados le faltaron el respeto incluso a la Suprema Corte de Justicia al no asistir por primera vez en la historia al informe que presentó el magistrado presidente Reyes Rodríguez ante los plenos del Poder Judicial. Y eso llama a la sospecha. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Por qué están tan envalentonados? Pues mejor no sigamos por ahí porque entonces esto complica aún más un escenario de por sí, como ya decíamos, bastante, bastante complejo, ¿no? Evidentemente traen valor prestado y podemos sospechar de dónde, pero Pues es ojalá y terrible no, lo que porque está es sucediendo. que el desafío, Julio, que tienen tanto el INE y el tribunal, lo mencionaba en el caso del INE, es refrendar ante la sociedad la confianza que La le tienen. confianza, claro. Y eso, cuidado, la confianza no se puede asumir como un cheque en blanco. La confianza se construye decisión con decisión, sentencia con sentencia. Y la autonomía y la independencia se tiene que demostrar, no es un valor prestado, como decís. Es algo que se tiene que refrendar en cada una de las decisiones que tomen. Y bueno, pues bueno, tendrán que hacerlo, ¿no? Ese es parte del desafío que tienen enfrente. Oye, Lorenzo, vamos a la parte ahora sí de grilla, que es la parte de los candidatos y de, a ver, hemos visto en muy corto tiempo han pasado cosas extrañas. Sí, Una de ellas es el surgimiento de una candidata, Xóchitl Gálvez, que no se veía en el tablero, que la verdad se veía para otro cargo, para la sí, Ciudad de México. Obviamente logra que llamar la atención del presidente de la República, el presidente de la República se engancha con ella, le da foro, oportunidad, le llega una candidata que representa esperanza a la oposición, porque pues la verdad es que antes de eso se veía bastante triste la oportunidad o escasa. Por otro lado, pues la candidata del sistema pues, es quien resultó ser después de un proceso que todos sabíamos a dónde iba a ir a parar. Y finalmente también, bueno, Nuevo León se pinta fosfo, fosfo y en 10 días suceden una serie de cosas que yo creo que con
falta de experiencia, madurez, asesoría y una serie de cosas, Samuel y su equipo se meten a un tema también impensable, ¿no? Que ya vimos los resultados, ya sabemos todo lo que pasó en esa historia, y finalmente nombran ahora un candidato presidencial que, bueno, pues, ocupará el espacio, pero que se antoja también de resultado de pronóstico reservado, ¿no? Sí. Digo, salvo que a la mera hora, y yo no sé si la ley lo permite, tome una decisión diferente y se una o se cambie formalmente o se adhiera formalmente. Yo creo que esos tiempos ya pasaron. Entonces, lo que puede haber es una declinación en todo caso o una renuncia a la candidatura, con lo cual esos votos simple y sencillamente, los que se emitieran en ese sentido, pues no son contabilizados, son como votos nulos. Pero no hay ya posibilidad, no puede ocurrir algo como lo que ocurrió en 88, te acordarás. Ok, lo recuerdo, sí me vino a la Eberto mente Castillo justamente. declinó un Ujú. par de meses, un mes antes de la elección en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, y los votos que se emitieron en favor de Eberto Castillo, que ya estaba en la boleta, pues se contabilizaron para Cárdenas. Eso ya no existe en el actual sistema electoral, pero sí es a ver, mira, yo partiría de una cosa que me preocupa mucho. En dos de las tres candidatas, o sea, más bien las dos candidatas de los tres que hay, surgen de un proceso que en muchos sentidos fue una simulación, es decir, una burla a la ley. Porque las precampañas, digo, hoy creo que ya nadie le queda duda de que el proceso que se hizo, que se detonó al interior de Morena y de sus partidos aliados para designar a la responsable de la defensa de la transformación, pues en realidad era una simulación, porque era pues definir quién iba a ser la candidata presidencial. Y así ocurrió. Y por el otro lado, dentro del Frente Amplio por México, este proceso para nombrar a la responsable de la construcción del frente, pues fue también para nombrar a quien iba a ser la candidata. No le demos vueltas. Y son procesos que lamentablemente en su momento fueron avalados tanto por el INE como por el tribunal, con lo cual se complicaron la vida. Porque ahora que venga, estamos en horas de que se concreten los registros formales, tanto de Xochitl como de Claudia, como de Álvarez Maínez, como candidatos de sus respectivos partidos a la presidencia o coaliciones. Y seguro, no me gusta hacer futurismo, porque son cosas que están cantadas. Va a venir una impugnación en contra de Claudia y en contra de Xochitl por actos anticipados de que pre-campaña, que como fueron avalados por el INE y por el tribunal, no creo que prospere, pero en todo caso estamos arrancando ya con este tipo de impugnaciones que no nos depara nada bueno. Es decir, este va a ser un proceso. La cantidad de quejas, tenemos miles de quejas por actos anticipados de pre-campaña. Esto no es bueno, porque, hombre, parecería que lo que el INE y el tribunal han venido haciendo ha sido ajustar la ley a la Al ritmo, claro, al ritmo y a la danza que han hecho los política partidos. y no al revés, que es el sentido de la ley, de la autoridad, de las reglas del juego democrático, es ajustar la política a lo que la ley dice, a las reglas del juego. Entonces, ese creo que es el principal problema, sobre todo, insisto, porque existe esta deslealtad democrática. Segundo problema, yo creo que vamos a enfrentarnos en los días por venir a voces cada vez más recurrentes que señalen un posible fraude. Eso ha pasado en muchos lados, en México, por supuesto, pero ha pasado recientemente en Estados Unidos, en Brasil, en varios otros países. Bueno, ojo, Milei acusó un fraude que, claro, ya no siguió acusando después de que ganó. Pero mi punto es, es frecuente que cada vez más frecuente que estas voces vengan paradójicamente desde el poder. Y me preocupa mucho que en algún momento, sobre todo si se cayó el plan A, se cayó el plan B, que tenían como justificación, vuelvo a lo que te mencionaba, evitar que siga habiendo fraudes, pues si se cayeron esas normas que buscaban eso, en la lógica presidencial seguramente siguen esas condiciones. Y yo creo que si las contiendas se cierra, si empieza a verse una competencia, que todavía puede ocurrir, ¿eh? Ya eso es un tercer punto que quiero comentarte, Julio. Pues podemos empezar a escuchar cada vez con más frecuencia la posibilidad de un fraude, cosa que es absolutamente falsa. En México, el único fraude que hemos tenido en tiempos recientes en materia electoral es el fraude del discurso del fraude. Sí, es una falsedad.
Puede haber irregularidades y esas las hay siempre. Para eso están los tribunales y el INE, para corregirlas y sancionarlas. Pero de ahí a hablar de un fraude, es decir, los ciudadanos votaron por alguien y resulta que ganó otro, pues eso no existe en México, no es posible. Hemos construido un sistema muy robusto, como ya lo mencionaba hace un rato. El tercer elemento que a mí me preocupa es, digamos, la falibilidad que están teniendo las encuestas. Todas las encuestas están representando, han venido mostrando en los últimos años que tienen un problema. Quiero ser cauto y quiero ser prudente, así que voy a decir problemas metodológicos, no voy a decir que esté cuchareándolas, pero mira, déjame hacerte esta reflexión. En México siempre históricamente ha pasado algo. Siempre el partido en el gobierno en turno siempre está sobreestimado en las encuestas. Yo no sé si esto sea o parte del el presidencialismo hasta mental que caracteriza a nuestra sociedad. Es decir, es difícil decir que vas a votar por alguien que no es el que te... Que no es los claro. Y Pero, además pero eso, pierdes la chamba de inmediato, claro, pero pierdes eso sí, amigos y tal. pero eso siempre ha ocurrido históricamente. Pasó cuando el PAN gobernaba, pasó cuando el PRI volvió al gobierno, pasa ahora que Morena gobierna. El problema es que ahora estamos teniendo una sobreestimación de Morena y sus aliados y una subestimación de la oposición como pocas veces antes. Te doy los datos más recientes, los de la elección del año pasado. Y esto se puede hacer encuesta por encuesta, pero permíteme hacer una generalización. En general, las encuestas en la gubernatura de Coahuila, que son la última elección, esa y la del Estado de México, las últimas que hemos tenido, allí en general las encuestadoras le daban una sobreestimación a Morena y una subestimación a los partidos del frente que en Coahuila llegó a ser del orden del 15% si lo comparas con los resultados reales. Es decir, las últimas encuestas, las de 3 días antes de la veda, tenían erraron, déjame decirlo así, por 15%. No son pronósticos, me van a decir los encuestadores, ya lo sé. Bueno, pero que ahí tienen un problema metodológico. Y en el caso del Estado de México fue cerca del 10%. Entonces, yo creo que esto no se ha definido en estricto sentido, aunque llevamos meses para todo efecto práctico de proselitismo. La campaña propiamente hablando no ha arrancado. Es decir, hasta ahora, Xochitl no había podido referirse directamente a Claudia y confrontar a Claudia, ni Claudia a Xochitl, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en las precampañas, están en los procesos, se supone, internos. Por cierto, cosa rara, es la primera vez en la historia que todos los partidos tuvieron precandidatos únicos, todos. Así que después habrá que repensar esto porque las precampañas no están funcionando ni para contener los tiempos del proselitismo ni para articular la contienda y la democracia interna. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, mi punto es, cuando empiecen las campañas, cuando vengan los debates presidenciales, que ya sabemos van a ser 3, cuando se despliegue el proselitismo a todo lo que da, pues entonces vamos a ver realmente dónde está parado cada quien. Y mucho me temo que más vale la pena prepararse, yo no hago futurismo, pero vale la pena prepararse, y eso lo deberían hacer las autoridades electorales en primer lugar, para una contienda cerrada, porque una contienda cerrada te va a generar muchos más problemas, sobre todo con actores políticos tan irresponsables como los que tenemos. Y mira, como a lo mejor fue mucho tiempo en el INE, pero siempre decíamos en el INE, Julio, preparémonos para el peor escenario. Estemos listos, todo ajustado. Si luego no se presenta, pues que nos tachen de preocupones, pero si se presenta ya sabemos qué hacer. Y yo creo que como sociedad más vale la pena estar listos para eso, sobre todo porque para acotar, digámoslo así, la irresponsabilidad de los actores. Irresponsabilidad que vimos en Estados Unidos con la toma del Capitolio, irresponsabilidad que vimos en Brasil con la toma de la sede de los tres poderes, en fin, eso es lo que está pasando en el mundo. No veo por qué no nos vaya a pasar a nosotros, sobre todo con la clase política que tenemos, digo yo. Hay un tema importante que me gustaría que reflexionáramos. Hace unos días, comiendo con un grupo de amigos comunicadores, todos muy, muy reconocidos, se armó un debate, era la reunión de principios de año y digo, ya los ánimos estaban como si fuera de fin de año, pero ahí todo el mundo dio sus opiniones. Y yo decía que no me parecía que algunos actores, líderes de opinión de varios sectores, no nada más de la comunicación, dijeran ya que esta elección se trata de ir a ganar las cámaras, es decir, el Senado y la Cámara de Diputados, en vez de la presidencia de la República. Yo difiero de eso, incluso reclamé fuertemente a un de ellos, buen amigo, muy querido, pero que debatimos ahí fuerte porque
Digo, y es que es una contienda que aún no empieza, es una contienda en donde efectivamente no se ha podido ver el peso de los gallos, ¿no? Ujú. Y todavía no hay nada. Y con este rollo ahora de que hay precampaña, intercampaña Sí, y campaña, o sea, de todos modos fregado el ciudadano que nos chutamos 50 millones de spots sí. de necedades y de aquí a, pues sí, van a ser 50 millones de spots, ¿no? O por ahí, Sí, yo creo que no van a sé. ser, bueno, entre los que ya han venido pasando en las precampañas y los del que vendrán en el intercampañas y en las campañas, sí, sí, abundantemente, sí. ¿Qué piensas de esto? De que hay gente que dice, oye, ganemos las cámaras. Digo, se me Mira, hace como una, vas a la guerra y pues nada más ganemos dos mira, tanques es más, y tres aviones. déjame empezar la respuesta contándote, a lo mejor en una de estas hablamos hasta del mismo, ya luego nos lo diremos. Me acuerdo que un opinador conocido, reputado, buen amigo mío, en fin, decía hace relativamente poco, bueno, Amigo nuestro, sí. bueno, creo que ya sabemos, lo mejor que nos puede pasar es que gane Morena, porque así ya evitamos el desconocimiento de los resultados y el discurso del fraude y como lo que pasó en 2006 y qué sé yo, y mejor, pero que gane sin mayoría en las cámaras. A ver, déjame decirte dos reflexiones a propósito de esto que se mencionó públicamente, que le escuché incluso decir. A ver, primera cosa, ¿de veras vamos a esperar o a desear que lo que pase sea producto de que es que hay malos jugadores, entonces para que no se enojen, mejor que, oye, no, espérate, pues mejor no hagamos elecciones y ese es el dilema, digamos, ¿no? Las elecciones son para que la gente se pronuncie y gane quien la gente diga, se acabó, punto. Después de eso, yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que gane quien gane, el que gane no tenga mayorías parlamentarias. Es decir, creo que ya después de este gobierno, creo que hay que valorar, cosa que no se hizo, te acordarás incluso discusiones que tuvimos, Julio, en el pasado, ¿te acuerdas que quítale el freno al cambio? Es normal que el partido en el gobierno quiera una mayoría en el Congreso, es normal, pero ya vimos que esto que ocurrió en este gobierno por primera vez en los últimos 25 años, ya El vimos resultado que no es lo hacer mejor, ¿no? es activar muchos de los resortes del presidencialismo autoritario que creíamos que habíamos dejado atrás y que estaban allí aletargados nada más. Es decir, yo creo que lo que mejor le puede pasar a una sociedad es que nadie tenga el sartén por el mango y que todo mundo tenga que participar o que convencer al de enfrente en el proceso de toma de decisiones. Claro, eso lo va a decidir la ciudadanía. Por eso es tan importante asumir que esta no solo es una elección presidencial, sino también de Congreso. En ese sentido, yo creo que es la gran batalla. Y mira, el presidente ya se dio cuenta, ¿eh? El presidente es el primero que se dio cuenta. Desde hace 7 meses el presidente lanzó su llamado Plan C. Voten por Morena para que tengamos mayoría calificada y podamos cambiar la constitución. Y ya puso lo que se va a cambiar sobre la mesa. Entonces, yo sí creo que, dicho lo anterior, valorar el peso del Congreso en esta elección es importantísimo, porque creo que los contrapesos son buenos para la salud de una democracia. Y cuando el contrapeso, que significa tener un Congreso que no es afín a las posturas del gobierno, desaparece, pues bueno, muchos de los impulsos autoritarios, insisto, que creíamos habíamos dejado atrás, pues vuelven a presentarse. Entonces, pero yo creo que la campaña va a ser una campaña todavía por escribirse, Julio, ¿eh? O sea, eh, eh, creo que hay claramente una favorita. Hay alguien que arranca Claro, de una posición privilegiada, y con claro. pronósticos no menores, entre otras cosas, porque no creo que el gobierno vaya a tener empacho en violar la ley. Lo ha hecho el presidente Hombre, Obrador una y otra vez. Yo creo que desde la mañanera, aunque ahora ha dicho que va a entrar, que va a ser muy prudente, nunca lo ha sido. El presidente siempre ha vulnerado, vaya, actúa con la premisa de que no me vengan con que la ley es la ley. Y ese presidente, mira, Calderón violó 2 veces el artículo 134 constitucional metiéndose en temas electorales. Peña lo hizo 2 veces. El presidente López Obrador lleva más de 30 veces sentenciadas por el tribunal o por lo menos 20. En fin, lo que quiero decir es que esto demuestra que es alguien que va a estar en la campaña. Hay que ver si eso al final del día, la misma Claudia Sheinbaum no dice, oigan, espérenme, la candidata soy yo, porque la y candidata, no me ayuden, compadres, ¿no? a ver, si me dieron el bastón de mando, pues me dieron el bastón y también el mando, y a veces parece que no. Entonces,
Falta mucho, Julio. A ver, va a pasar en las próximas semanas la definición de las candidaturas, de las gubernaturas, de las senadurías, y por mucho que sean muchos cargos que hayan en disputa, Morena, como el PAN, como el PRI, como Movimiento, van a entrar en un problema de definición de sus candidaturas. Y hay muchos que están molestos. Mira, te pongo un ejemplo. La candidata de la oposición a gobernadora en Morelos es una ex senadora hasta hace unos meses de Morena, a la que no la invitaron a participar en sus famosas encuestas, que no sé si las hagan, pero bueno, al menos en ese proceso. Entonces salió y se fue a la oposición. Como Morena se ha beneficiado de muchas migraciones o saltos, ¿no? De gente que estaba en la oposición. Pues bueno, Morena es el partido que ha ganado más en los últimos tiempos, es el partido más atractivo para que te postule. Pues ahí hay quien quiere estar. Nada más que hay más que quieren que candidaturas disponibles y eso les va a generar problemas, igual que a los otros partidos. Todo eso está por ocurrir y eso va a ser importantísimo para definir al final del día cómo se va acomodando y cómo se van presentando. Yo creo que hay que abrocharnos el cinturón y prepararnos para una contienda muy intensa y probablemente hasta cerrada. Yo también lo creo, yo también lo creo y creo que aquellos trapecistas políticos que han migrado de uno a otro, unos por impunidad y por garantizar supervivencia y libertad, incluso libertad, Claro. porque ya las embajadas tampoco no alcanzan, ¿eh? No, Digo, ya México tendría que duplicar sus representaciones diplomáticas en el mundo para poder dar no andes dando cabida. ideas, que eso luego cuesta, Julio, pero oye, Julio, no, pero déjame ahora, déjame agregar un puntito. A ver, lo de Milei es un buen ejemplo de cómo la democracia es absolutamente previsible y quien crea que algo ya se resolvió, nomás no está viendo lo que está pasando en México y en el mundo. Incluso déjame decirte algo, Milei era las encuestas, justo las últimas antes de la veda, de cara a la segunda vuelta argentina, daban todas como ganador a Massa, el candidato del oficialismo, por cerca entre 5 y 6 puntos. Y al final del día, 3 días después, lo que acabó pasando es que Milei ganó por 11 puntos a Massa. Entonces, digo, a ver, esto no se acaba, como dicen en los deportes, hasta que se acabe. Hasta que se acaba. A Ah, ver, pues sí, no vayamos tan lejos. Está el ejemplo de las intermedias del ahí es. 2021 en el área metropolitana y Ciudad de México. O A sea, nivel decían nacional, que iban con carro a completo y nivel qué tal, y nacional, pues Julio, si tú tomas los votos, que esa es la última elección nacional que hemos tenido, si tomas los votos obtenidos por Morena y sus aliados en el 2021, fueron 21 millones de votos. Si tomas en cuenta los votos de toda la oposición, fueron 23 millones de votos, 2 millones de votos más. Es decir, en 2021 hubo 2 millones de ciudadanos más que votaron en contra de Morena que a favor de Morena y sus aliados. Claro, ahí también están los 3,5 millones del Movimiento Ciudadano. Está bien, pero lo que te quiero decir es que ese es el país. Dato adicional, las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Claramente Coahuila la ganó el PRI, el Frente, claramente el Estado de México lo ganó Morena. Pero si tomas en cuenta los votos emitidos por los candidatos de Morena y por los candidatos de la oposición, de más de 7,250,000 votos, la diferencia en favor de Morena fueron 44,000, es decir, un 0,6% total de votos. Ese es el país. El presidente López Obrador sí lo consiguió. Su objetivo desde el día uno, que era dividir a México en dos, lo consiguió. Lamentablemente, digo yo, porque la pluralidad mexicana es mucho mayor que para poder concentrar, o sea, desborda el contenedor de estás con Morena o contra Morena, o con el gobierno actual o contra él. Pero así es, así vamos a una elección en ese sentido prácticamente refrendataria, ¿eh? Esta es una especie de elección de la segunda vuelta, de esas segundas vueltas que muchos añoran, ¿eh? Pues va a ser así. Digo, Movimiento Ciudadano yo creo que va a tener un peso testimonial. Todo puede pasar, todo puede pasar. Si Xochitl Gálvez se desbarranca en la campaña, pues mira, el voto útil que yo creo que va a ser lo que va a alimentar a aquellos que van a votar en contra de Morena, o sea, de quienes no estén con Morena, yo creo que va a haber una gran reflexión en términos del voto útil. Es decir, si al final del día quien no está a favor de Morena se encuentra que Xochitl tiene
pues 30 puntos de ventaja sobre Álvarez Maínez, pues seguramente orientará por Xochitl su voto. Si Álvarez Maínez rebasa a Xochitl, pues seguramente ese voto, ese votante, pues votará por Álvarez Maínez. Es decir, yo creo que falta mucho por ver, y eso sí, esta es una elección a mitades y el país está partido a mitades. Lorenzo, para concluir, ¿qué México deseas heredar a las próximas generaciones? Híjole, yo te diría un México en el que logremos resolver los problemas ancestrales, porque lamentablemente los gobiernos democráticamente electos no han podido resolver esos problemas estructurales de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad, violencia. Mientras eso esté allí, la democracia va a estar en riesgo, Julio, porque eso genera un malestar con la democracia misma, con los gobiernos democráticamente electos, y eso es un caldo de cultivo para que surjan posturas autoritarias. Lo estamos viendo en México y lo estamos viendo en el mundo. Así que ojalá y logremos dejar a las siguientes generaciones estos problemas resueltos o encaminados a resolverse, por un lado, pero sobre todo, y esto es lo fundamental, que no les dejemos un México como aquel de donde venimos. Es decir, nos costó muchísimo construir democracia, Julio, y creo que hay que asumir que la democracia la podemos perder. Por eso a la democracia hay que cuidarla, porque lo peor que podríamos dejarle a las siguientes generaciones como herencia es que de nueva cuenta las elecciones sean como lo eran antes de 35 años un problema. Es más, hace 35 años la falta de elecciones libres y auténticas era el principal problema del país. Hoy eso no es un problema, pero si no cuidamos a la democracia, en el futuro pueden volver a serlo. Termino con una cita, soy académico, en fin, estoy en la UNAM, ¿no? Julio, que para mí es inevitable y importante para poder cerrar agradeciéndote la oportunidad y el espacio. Decía John Keane en un libro, un politólogo australiano, en un libro que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que esto lo ya me lo has escuchado en alguna ocasión, Ya, pero creo que es cómo un no, gran y me gusta que lo menciones. exacto. Pero decía King, al hacer una historia de cómo a lo largo de la vida de la humanidad han nacido y muerto democracias desde la antigüedad, eh, decía King, las razones por las que una democracia muere son múltiples, dependen de coyunturas, de contextos específicos, pero siempre hay dos cosas que están presentes, siempre, a lo largo de la historia. Primera, siempre hay alguien o algunos que quieren destruir la democracia y que actúan para ello. Llámense Hitler, Mussolini, lo que tú quieras. Esos son, dice John King, los culpables de la muerte de una democracia. Pero cuando una democracia muere, siempre invariablemente hay otro factor presente, que hay otros que por miedo, por desidia, desinterés, por descuido incluso, ¿no? Dejan que los primeros actúen. Y esos son los responsables de la muerte de la democracia. Creo que lo que nos toca como generación, pues, es ya construimos condiciones democráticas y si quieres muy precarias, pero cuidemos lo que tenemos para que no les heredemos a nuestros hijos algo que ya no puedan llamar democrático. Mi querido Lorenzo, siempre un placer platicar contigo, conversar. Te agradezco mucho este tiempo. Siempre disfruto mucho conversar, encontrarnos, mucho más. Siempre me quedo con muchos más temas en el tintero que sería imposible desahogar siempre en una entrevista de este tamaño, pero siempre agradecido y reconociéndote siempre el gran trabajo que has hecho por México. Muchas gracias. No hay democracia que pueda estar en manos de personas que no sean valientes, y tú has mostrado ser un hombre congruente, un hombre valiente y un hombre honesto. Eso no es común denominador hoy en México y eso te da gran valía para orgullo de muchos de nosotros y sobre todo en bien de México. Así que me da mucho gusto haber conversado contigo y te lo agradezco mucho. Honradísimo, muchísimas gracias, querido Julio, y un privilegio y un gozo estar contigo. Gracias. Gracias, hasta Chao. pronto, nos estamos viendo.